Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre el teorema de Pitágoras. Primero miremos quién fue Pitágoras. Fue un matemático y filósofo griego que nació en la isla de Samos en el año 572 a.C. Formó su escuela pitagórica, la cual impulsó la matemática en la antigua Grecia, y uno de sus trabajos más importantes es el teorema que lleva su nombre, Teorema de Pitágoras, el cual vamos a trabajar y a mirar a continuación. El teorema de Pitágoras se cumple únicamente en triángulos rectángulos. En el triángulo rectángulo vamos a tener dos lados A y B que van a ser los catetos formando el ángulo de 90 grados y el lado C es el lado más largo del triángulo, es la hipotenusa. La hipotenusa siempre está opuesta al ángulo recto. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que si sumamos el área del cateto A más el área del cateto B, tiene que ser igual al área del cateto C. Por lo tanto, vamos a tener que A al cuadrado más B al cuadrado va a ser igual a C al cuadrado. Miremos algunos ejemplos donde se aplique esta fórmula. El primer ejemplo es encontrar el valor de la hipotenusa. Entonces, como habíamos dicho, la hipotenusa está opuesta al ángulo recto. Entonces, acá vamos a tener nuestra hipotenusa. Partiendo de la fórmula, nosotros decimos que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado va a ser igual a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Por lo tanto, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a 25 más 12 al cuadrado, que sería 144. Si sumamos 25 más 144, esto nos daría 169. Luego sacamos la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad y vamos a encontrar que la altura es la raíz cuadrada de 169, 13. Recordemos que la raíz cuadrada es encontrar un número que multiplicado por el mismo nos dé el valor que está dentro de la raíz. Ese valor es lo que se llama el radicando. Radicando. Miremos un segundo ejemplo. Nos dan este triángulo y nos piden encontrar el valor de este interrogante. Entonces podemos partir nuevamente de nuestra fórmula, que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. La hipotenusa, lado más largo opuesto al ángulo recto, es 15 al cuadrado, va a ser igual el valor de A, que es lo que queremos conocer, más el valor de B, que es 9 al cuadrado. Desarrollamos las potencias, 15 al cuadrado nos daría 225, va a ser igual a al cuadrado más 9 al cuadrado, que daría 81. Para poder encontrar el valor de A, lo que tenemos que hacer es la operación inversa. Entonces, 81 que está sumando va a pasar a restar a 225 al lado izquierdo. Nos va a quedar 225 menos 81 igual a al cuadrado. Al hacer la diferencia, vamos a tener que 144 va a ser igual a al cuadrado. Sacamos la raíz cuadrada y nos va a quedar que el valor de A es igual a 12, porque 12 por 12 nos daría 144. Miremos un tercer ejemplo. El problema nos dice una escalera de 20 metros de longitud se apoya sobre una pared. La base de la escalera se encuentra a 15 metros de la pared. ¿Cuál será la altura de la escalera sobre la pared? Una recomendación es hacer un dibujo para poder ubicar los datos y de esta manera saber qué es lo que tenemos que encontrar. Entonces, si tenemos acá nuestro muro, podemos trazar acá una línea diciendo que esta es nuestra escalera, la cual tiene una longitud de 20 metros. Nos dice que la base de la escalera va a estar separada de la pared 15 metros. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar la altura a la cual se encuentra la escalera en la pared. O sea que vamos a encontrar un cateto. Partimos nuevamente de nuestra fórmula. Hipotenusa al cuadrado va a ser igual a un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. De ahí nos va a quedar que la hipotenusa al cuadrado, y vamos a ir sustituyendo valores, a al cuadrado más 15 al cuadrado.
Podemos sustituir la hipotenusa, 20 al cuadrado igual a al cuadrado más 15 al cuadrado. Desarrollamos las potencias, 20 al cuadrado nos daría 400, va a ser igual a al cuadrado más 15 al cuadrado que daría 225. Hacemos la operación inversa pasando a restar el 225 y nos va a quedar 400 menos 225 va a ser igual a al cuadrado. Hacemos la diferencia y esto nos daría 175 igual a al cuadrado. Como no va a haber un número que multiplicado por el mismo nos dé 175, vamos a descomponer 175 en factores primos. Entonces, 175 es divisible por 5. ¿Cuántas veces está 5 en 17? 3 veces y nos sobran 2, que al juntarlo con el 5 nos formaría 25. ¿Cuántas veces 5 en 25? 5 veces. 35 es divisible por 5. 5, ¿cuántas veces está en 35? 7 veces. Y 7 es divisible por el mismo. Al tener la descomposición, reescribimos 175 como 5 al cuadrado por 7. Y esto va a ser igual a al cuadrado. Sacamos la raíz cuadrada y nos va a dar que el valor de a es la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, que es 5, por la raíz cuadrada de 7. Esa sería la distancia a la cual se encuentra separada la escalera del piso. Otra de las aplicaciones que podemos encontrar del teorema de Pitágoras es cómo encontrar la distancia entre dos puntos. Si tenemos el punto A, que es negativo 2, negativo 1, y el punto B, que es 1, 5, vamos a encontrar la longitud o la distancia entre A y B. Para eso tenemos que formar un triángulo rectángulo. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a ubicar un punto C en 1 menos 1 para poder formar el triángulo rectángulo. Trazamos el segmento AB, el segmento AC y el segmento BC. Entonces miremos que aquí tenemos nuestro triángulo rectángulo, donde tenemos la hipotenusa es AB, un cateto es AC y el otro cateto es BC. ¿Cómo podemos aplicar el teorema de Pitágoras con las coordenadas? Para encontrar el valor de AC, tenemos que restar las coordenadas de X. Para encontrar la longitud de BC, tenemos que restar las coordenadas de Y. Pero acordémonos que es la hipotenusa al cuadrado igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Por lo tanto, podemos utilizar la siguiente fórmula, que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la distancia que hay entre los puntos de X, la diferencia entre X1 y X2 al cuadrado, más la distancia que hay entre las coordenadas de Y, Y1 menos Y2 al cuadrado. ¿Quién va a ser X1 y quién va a ser X2? Eso depende cómo lo cojan. Si digamos acá tenemos el valor de A, que es negativo 2, negativo 1, este va a ser mi punto X1. Por lo tanto, Y1 va a ser negativo 1. Y en B vamos a tener el X2 que va a ser 1 y el Y2 que va a ser 5. Si nosotros sacamos la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, nos va a quedar que H vamos a encontrar sacando la raíz cuadrada de la diferencia de los X al cuadrado más la diferencia de los Y al cuadrado. Sustituyamos los valores. Entonces, si sustituimos los valores, X1 negativo 2 menos el X2 que es 1 al cuadrado, más Y1 que es negativo 1 menos el valor de Y2 que es 5 al cuadrado. Entonces podemos ir desarrollando cada una de las operaciones. Negativo 1, negativo 2 menos 1 nos daría negativo 3 al cuadrado y negativo 1 menos 5 nos daría negativo 6 al cuadrado. Desarrollamos las potencias, negativo 3 al cuadrado nos da 9, negativo 6 al cuadrado nos da 36. Sumamos, 9 más 36 nos daría 45. Y aquí 45 lo podemos descomponer en factores primos. Y al hacer la descomposición nos va a quedar que la altura es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado por 5. Sacamos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado que nos daría 3 multiplicado por la raíz de 5.
esa sería la distancia que hay entre A y B, entre A y B. Espero que haya quedado claro el concepto de Pitágoras y sus diferentes aplicaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad.